¿Qué tal, chicos? Comenzamos con la parte de física, en concreto con el tema 7 que trata sobre las fuerzas. Bueno, cuando empujamos o movemos una silla o cuando apretamos con las manos un bloque de arcilla, estamos aplicando cambios en la materia. En el primer caso de la silla se trata simplemente de un cambio de posición. En el segundo, en el caso de la plastilina o de la arcilla, sería un cambio de forma. Sin embargo, ambas situaciones tienen algo en común, que hemos aplicado una fuerza. En la naturaleza y en la vida cotidiana encontramos diversos tipos de fuerzas. Por ejemplo, el peso es la fuerza con que en nuestro caso la Tierra atrae a todos los objetos y depende de la masa de cada uno de estos. A mayor masa habrá mayor peso. Pero vamos a pasar al punto uno para ver exactamente qué son las fuerzas. Bueno, las fuerzas intervienen en todas las acciones cotidianas. Para lanzar una pelota, mover una silla, arrastrar un carrito o deformar un trozo de plastilina han de actuar fuerzas. En todos estos ejemplos, las fuerzas, aunque no las veamos, cambian el movimiento de los objetos o los deforman. Por eso podemos decir que las fuerzas aplicadas a los objetos causan sus cambios de movimiento y sus deformaciones. El newton, N mayúscula, es la unidad de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Pero qué tipos de fuerzas hay? Pues hay dos, por contacto o a distancia, dependiendo de si los objetos que ejercen la fuerza necesitan tocar o no los objetos sobre los que la ejercen. Ejemplos de fuerzas de contacto, es decir, que necesita que haya un contacto entre los dos objetos, podrían ser las bolas de billar. Cuando una bola choca contra la otra, la desplaza. Pero para poder provocar ese desplazamiento, tienen que tocarse, tienen que chocar. O el pie y la pelota. Para desplazar el balón de fútbol necesitamos que haya un contacto entre el pie y el balón. O, por ejemplo, la cuerda que aguanta una cometa. Para que esa cometa no se vaya, tiene que haber un contacto entre la cuerda y la cometa, tiene que estar sujeta. Sin embargo, hay fuerzas que actúan a distancia. Es decir, que actúan, existen, pero no hace falta que haya un contacto entre ellas. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad es un ejemplo. La Luna gira alrededor de la Tierra debido a la atracción, a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ella. Sin embargo, la Tierra y la Luna no se están tocando. O, por ejemplo, la fuerza magnética. Dos imanes se ejerce una fuerza de atracción o de repulsión entre sí, aunque no se toquen. Pero ¿cómo podemos medir las fuerzas? Bueno, para medir las fuerzas utilizamos unos aparatos denominados dinamómetros, que aplican lo que se llama ley de Hooke. ¿Cómo funciona un dinamómetro? Bueno, un dinamómetro consta básicamente de un muelle con un extremo fijo, que no se mueve, y otro libre al que se le pueden aplicar fuerzas. Por ejemplo, añadirle una pesa. El extremo libre va unido a un índice que recorre una escala graduada, situada junto al muelle. De manera que cuando este extremo se desplace, en la escala podremos ver cuánto se ha desplazado y poder medirlo. De esa manera, si la fuerza es mayor o menor, es decir, si el peso es mayor o menor. ¿Qué dice exactamente la ley de Hooke? Pues dice que al aplicar una fuerza sobre un muelle, el muelle se alarga o se contrae según el sentido de la fuerza. Si yo pongo aquí una pesa, lógicamente la pesa va a tirar hacia abajo y por tanto este extremo se alargará y por tanto habrá un desplazamiento positivo. Sin embargo, si en vez de una pesa yo lo que hago es con la mano una fuerza hacia arriba, lo que estoy haciendo es presionar sobre el muelle, por lo tanto este se contraerá. Pues bien, esa longitud de deformación, ya sea alargamiento o contracción, compresión, es mayor cuanto más grande sea el valor de la fuerza aplicada. Es decir, que la fuerza aplicada no solamente produce una deformación, sino que además son proporcionales. A mayor fuerza, mayor deformación. Además, al desaparecer la fuerza que actúa, el muelle vuelve a su longitud inicial. Esos tres enunciados se pueden cuantificar matemáticamente con esta fórmula. F igual a K por X.
Es decir, que las fuerzas son directamente proporcionales a las deformaciones, que sería la X. Por eso, como son directamente proporcionales, eso significa que yo, cuando multiplico una deformación por un número fijo, constante, me va a dar como resultado el valor de la fuerza ejercida. Este valor por el que multiplico la deformación es un valor fijo, pero depende de cada material. Por eso no se le pone como un valor concreto, sino que se representa por la letra K minúscula. A ese valor se le llama constante de elasticidad. Y como he dicho, depende del material del que está hecho el muelle. Es decir, si hace falta mucha fuerza para deformar el muelle, K tendrá un valor muy grande. Y al revés, si hace falta poquita fuerza para deformarlo, la K será pequeña. Pero una vez que yo sé el valor de la K, ese valor no cambia para ese muelle. Por tanto, una vez que sepamos K, cuando yo calcule, mirando en la escala de aquí, cuando yo vea la deformación que se ha producido, yo tendré X multiplicando el valor de la X de la deformación por el valor de la constante, que sé cuál es porque depende del muelle que estoy utilizando, yo podré calcular la fuerza que estoy ejerciendo. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, el primer ejemplo dice, determina la constante de elasticidad K del muelle de un dinamómetro que se alarga una longitud de 3 centímetros al aplicar una fuerza de 60 newton. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un muelle de una cierta longitud, la que sea, me da igual, y cuando yo le aplico una fuerza de 60 newton, que puede ser al ponerle una pesa o al tirar con la mano hacia abajo, da igual, pero al aplicar una fuerza, ¿qué ocurre con el muelle? Que se estira. Desde la longitud inicial se estira una cierta longitud, que representamos por X, que serían los 3 centímetros que me dice el problema. Lo que me pide es calcular la constante de elasticidad K. Pues bien, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza es igual a la constante de elasticidad del muelle por el desplazamiento sufrido. La fuerza se mide en newton. Como el problema me lo da en newton, pues 60. K es lo que me pide la constante de elasticidad, pues lo pongo. Y X tiene que estar en metros. Pero el problema, como veis, me lo da en centímetros. Luego primero hay que pasarlo a metros. Lo más sencillo de centímetros a metros es dividir entre 100. Pero yo lo voy a hacer utilizando los factores de conversión que vimos en el primer tema. Entonces, los 3 centímetros tengo que multiplicarlo por una fracción, en donde como los centímetros están aquí arriba, los tengo que poner abajo, y arriba tengo que poner a lo que quiero pasar, que es a metros. ¿Qué unidad es mayor entre metros y centímetros? Los metros. Pues entonces a esto le pongo la unidad. ¿Un metro cuántos centímetros son? 100. Pues aquí 100. Como veis, las unidades, centímetros con centímetros, se van y me puede quedar como unidad los metros. Por lo tanto, el resultado va a ser en metros. Y los números sería 3 por 1, 3, entre 100, 0,03. Vale, una vez que lo tengo en metros, lo pongo en la fórmula. Ahora tengo que despejar la K. Para despejar la K, tengo que quitarme el 0,03 que está multiplicando y pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Por lo tanto, la K es 60 partido de 0,03, que sale 2000. ¿2000 qué? Pues bien, los 60 es fuerza, por lo tanto son newton. Y el 0,03 era el desplazamiento, que lo hemos pasado a metros. Por lo tanto, ¿qué unidad me sale? Pues newton arriba, metros abajo, pues newton partido de metro. Y este es el resultado del primer problema. El segundo dice, calcula el valor de la fuerza aplicada sobre un muelle
sabiendo que su constante de elasticidad es K igual a 30 newton partido de centímetro y que ha experimentado un alargamiento de 0,04 metros. En este caso, me está dando la constante de elasticidad y me está dando el alargamiento, me está dando la X. Luego en la fórmula, F igual a K por X, me está dando esto y me está dando esto y me pide la fuerza. Luego simplemente tendré que multiplicar. Pero ojo, porque la K me la da en newton partido de centímetro. Y la unidad en el sistema internacional, como hemos visto antes, era newton partido de metro. Luego primero hay que hacer una conversión. Entonces ponemos 30 newton partido de centímetro. Como veis aquí, es obligatorio hacerlo con factores de conversión, porque la unidad que estamos utilizando es una unidad compuesta. Aquí no era falta, aunque yo lo he hecho así, pero aquí sí. Por eso os recomiendo que siempre lo hagáis con factores de conversión. Bien, multiplico por una fracción en donde ahora, ¿qué es lo que quiero que se me vaya? Los centímetros. Y están abajo, los tengo que poner arriba. ¿Qué quiero que me aparezcan? Metros. ¿Qué unidad es mayor? Como antes, los metros. Pues le pongo la unidad. Y un metro son 100 centímetros. Luego ahora los centímetros con los centímetros se me van y me van a quedar newton arriba, metros abajo. Luego newton partido de metro. ¿Cómo opero con los números? Pues 30 por 100, 3000, entre 1, 3000. Pues 3000 newton partido de metro. Ya tengo la constante de elasticidad en las unidades del sistema internacional. Luego ya puedo sustituir en la fórmula. De manera que la fuerza que me pide el problema es K, 3000 newton partido de metro, por X, que es 0,04 metros. Metros con metros se me va y me van a quedar newton. Luego la unidad resultante es newton. Y 3000 por 0,04 sale 120. Luego el resultado es de 120 newton.